El eco de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de la noche, un sonido seco y definitivo que pareció sellar mi destino. Allí estaba yo, en el umbral de mi antigua casa, con una maleta desgastada y la mirada vacía de mis hijos clavada en mí. No te queremos aquí, había dicho Marcos, mi primogénito, con una frialdad que helaba la sangre. Sofía, mi hija, apenas se atrevió a mirarme, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y resignación. 25 años. 25 años dedicados a ellos, a construir un hogar, a asegurarles un futuro, y ahora, por una diferencia de opinión sobre cómo administrar lo que yo había levantado, me echaban como a una extraña. El aire frío de la calle me azotó el rostro, un consuelo amargo comparado con el desprecio que sentí. Caminé sin rumbo, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes, cada una un recordatorio de la vida que me habían arrebatado. Me senté en un banco del parque, el metal helado penetrando mi abrigo. La ciudad, que antes me parecía un lienzo de oportunidades, ahora se alzaba como un monstruo indiferente. Entonces, un recuerdo fugaz me asaltó, el viejo cuaderno de cuero de mi abuela, guardado en el doble fondo de mi armario. Siempre me había dicho que contenía secretos, que era la llave a un legado que apenas comprendíamos. En ese momento de desesperación, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Quizás, solo quizás, ese legado era más de lo que mis hijos imaginaban. Quizás era el momento de desenterrar las verdades que ellos, en su arrogancia juvenil, habían ignorado. Con una fuerza renovada, me levanté y caminé hacia la parada del autobús, mi mente ya trazando un plan. La noche era joven, y mi historia, lejos de terminar, estaba a punto de comenzar de nuevo. El autobús traqueteaba, un monstruo metálico que me arrastraba a través de la urbe dormida. Cada bache, cada frenazo, era un recordatorio punzante de mi precario estado. La maleta, anclada a mi lado, parecía pesar una tonelada, no por su contenido, sino por el lastre de la humillación. Miraba por la ventanilla empañada, las luces de la calle difuminándose en trazos borrosos, reflejos de una vida que se me escapaba entre los dedos. La ciudad, que antaño había sido mi campo de juego, mi reino, ahora se presentaba como un laberinto hostil, indiferente a mi desventura. No sabía hacia dónde me dirigía, solo que necesitaba un respiro, un lugar donde el peso del mundo no me aplastara por completo. Recordé la vieja casa de campo, esa que mi abuela me legó junto con sus historias y sus secretos. Un lugar apartado, silencioso, donde las paredes no juzgaban y el aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Quizás allí, lejos del eco de las palabras de Marcos y Sofía, podría empezar a reconstruir los pedazos de mi existencia. El trayecto fue largo, interrumpido solo por el murmullo de otros pasajeros, fantasmas nocturnos con sus propios dramas silenciosos. Al llegar a mi destino, la estación era un vestigio de actividad, un lugar desangelado a esas horas. El aire era más puro aquí, aunque el frío seguía calando los huesos. Caminé un buen trecho, guiada por la tenue luz de las farolas y una determinación nacida de la desesperación. La casa de campo se alzaba al final de un camino serpenteante, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Al abrir la verja oxidada, un crujido agudo rompió la quietud, un sonido que, en otro tiempo, habría sido acogedor, ahora solo resonaba con la soledad. La llave giró en la cerradura con un quejido metálico, y la puerta cedió, abriéndose a la penumbra y al olor a polvo y a tiempo detenido. Encendí la luz del vestíbulo. La estancia estaba tal como la recordaba, aunque cubierta por una fina capa de polvo. Los muebles, envueltos en sábanas blancas, parecían espectros de una vida anterior. Me moví con la lentitud de quien pisa terreno sagrado, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Subí las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mi peso, llevándome hacia el pasado. Mi antigua habitación, ahora un santuario olvidado, me recibió con la misma atmósfera melancólica. Allí, en el fondo de mi armario, oculto tras un panel disimulado, sabía que estaría. El viejo cuaderno de cuero de mi abuela. Con manos temblorosas, aparté la ropa colgada, busqué el mecanismo oculto y tiré. El panel se deslizó con un chirrido suave, revelando el compartimento secreto. Allí estaba, esperándome, su cubierta rastada y sus páginas amarillentas prometiendo respuestas, o quizás, solo más preguntas. Lo saqué con reverencia, sintiendo el peso familiar en mis manos. El cuero, frío al tacto, guardaba la esencia de generaciones. Me senté en el borde de la cama, la luz tenue de la lámpara de noche creando un halo a mi alrededor. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban repletas de una caligrafía elegante y apretada, la de mi abuela. No eran solo anécdotas familiares,
Eran reflexiones profundas, observaciones agudas sobre el mundo, y lo más intrigante, notas crípticas sobre los cimientos de nuestra fortuna. Hablaba de inversiones audaces, de acuerdos sellados en la sombra, de un legado que iba mucho más allá de las apariencias. Mencionaba nombres que no reconocía, lugares remotos, y una red de influencias que jamás imaginé. Mientras leía, una comprensión helada comenzó a formarse en mi interior. Mis hijos, en su afán por controlar lo que creían que era suyo por derecho, habían subestimado por completo la complejidad y la verdadera naturaleza de lo que yo había construido. Habían creído que la empresa Valdés, con sus oficinas relucientes y sus balances positivos, era la totalidad de mi patrimonio. Pero el diario de mi abuela susurraba otra historia, una historia de cimientos mucho más profundos y, quizás, más peligrosos. Pasé horas absorta en la lectura, cada página un descubrimiento, cada línea una revelación. La noche se desvaneció lentamente, reemplazada por los primeros tonos grises del amanecer que se filtraban por la ventana. El cuaderno no solo contenía la historia de nuestra riqueza, sino también las claves para protegerla, y tal vez, para expandirla de maneras que mis hijos ni siquiera podían concebir. Había estrategias, contactos, incluso advertencias sobre ciertas personas y situaciones. Era un mapa, un manual de operaciones secretas. Y en ese momento, sentada en la penumbra de esa habitación olvidada, con el diario de mi abuela abierto sobre mi regazo, sentí que el poder volvía a mí. No era la rabia lo que me impulsaba ahora, sino una determinación fría y calculada. Ellos habían decidido mi destino, pero yo tenía las herramientas para reescribir ese guión. El infierno que les esperaba no sería el mío, sino uno que ellos mismos habían desatado sin saberlo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El primer rayo de sol se coló por la ventana empolvada, pintando de oro pálido las sábanas que cubrían los muebles fantasmales. Había pasado la noche en vela, devorando cada palabra del diario de mi abuela, y el cansancio se sentía como una pesada capa sobre mis hombros. Sin embargo, una energía nueva, una determinación férrea, vibraba en mi interior. Ya no era la mujer abatida que había sido expulsada de su propio hogar. Era la heredera de un legado mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginé, y mis hijos, en su arrogante ignorancia, acababan de desatar una fuerza que no podían comprender. El diario no era solo un relato de la acumulación de nuestra fortuna. Era un manual de supervivencia, un compendio de estrategias que mi abuela había empleado para navegar un mundo de hombres y de negocios despiadados. Hablaba de alianzas forjadas en la discreción, de inversiones en sectores emergentes antes de que fueran siquiera concebidos por la mayoría, y de un conocimiento profundo de las debilidades humanas que utilizaba a su favor. Mencionaba con detalle los documentos notariales originales que respaldaban cada movimiento, la estructura legal que protegía nuestros activos de miradas indiscretas, y la red de contactos que se extendía por todo el globo, personas leales a ella, no la fachada de la empresa Valdés que mis hijos creían conocer. Me levanté, mis músculos protestando por la falta de descanso. El aire en la casa de campo, aunque cargado de polvo, se sentía purificador. Era un contraste abismal con el ambiente sofocante de mi antigua vida, donde las apariencias y las expectativas ajenas me habían ahogado. Ahora, rodeada de los ecos del pasado de mi abuela, sentía una conexión profunda con su fuerza, con su visión. Mi primer pensamiento fue contactar a algunos de esos nombres que aparecían repetidamente en el diario. Personas que mi abuela describía como pilares de confianza, mentes brillantes y aliados inquebrantables. Necesitaba verificar la información, entender la magnitud real de lo que poseía y, sobre todo, asegurar mi posición antes de que Marcos y Sofía se dieran cuenta de la verdadera extensión de mi conocimiento. Saqué el teléfono móvil de Elena, un modelo antiguo que guardaba en un cajón por si acaso. Era un dispositivo básico, pero funcionaba. Con dedos temblorosos, busqué entre los contactos olvidados, aquellos que mi abuela había anotado con esmero. El corazón me latía con fuerza mientras marcaba el primer número. ¿Responderían? ¿Me recordarían? ¿Serían tan leales a su memoria como ella creía? La llamada entró en buzón de voz. Una voz profunda y resonante, familiar pero a la vez extraña, me invitó a dejar un mensaje. Soy Elena Valdés. Comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Busco a alguien que conoció a mi abuela, alguien que entiende la verdadera naturaleza de nuestro legado. Necesito su ayuda. Por favor, llámeme. Colgué, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Mientras esperaba, me dediqué a explorar la casa con una nueva perspectiva. Ya no era solo un refugio, era un archivo viviente. Cada rincón, cada objeto, podía contener una pista más.
Encontré una vieja caja de madera en el ático, cerrada con un candado antiguo. La curiosidad me picaba, pero la prioridad era clara: asegurar los cimientos de mi futuro antes de desenterrar más secretos. El diario de mi abuela me había dado el mapa, ahora necesitaba las herramientas para navegarlo. Mis hijos creían haberme despojado de todo, pero lo que no sabían era que acababa de heredar un imperio, y ellos serían los primeros en sentir su verdadero poder. La venganza no era mi objetivo principal, pero la justicia, la que mi abuela me había enseñado a reclamar, sí lo era. Hablaba de inversiones audaces, de acuerdos sellados en la sombra, de un legado que iba mucho más allá de las apariencias. Mencionaba nombres que no reconocía, lugares remotos, y una red de influencias que jamás imaginé. Mientras leía, una comprensión helada comenzó a formarse en mi interior. Mis hijos, en su afán por controlar lo que creían que era suyo por derecho, habían subestimado por completo la complejidad y la verdadera naturaleza de lo que yo había construido. Habían creído que la empresa Valdés, con sus oficinas relucientes y sus balances positivos, era la totalidad de mi patrimonio. Pero el diario de mi abuela susurraba otra historia, una historia de cimientos mucho más profundos y, quizás, más peligrosos. Pasé horas absorta en la lectura, cada página un descubrimiento, cada línea una revelación. La noche se desvaneció lentamente, reemplazada por los primeros tonos grises del amanecer que se filtraban por la ventana. El cuaderno no solo contenía la historia de nuestra riqueza, sino también las claves para protegerla, y tal vez, para expandirla de maneras que mis hijos ni siquiera podían concebir. Había estrategias, contactos, incluso advertencias sobre ciertas personas y situaciones. Era un mapa, un manual de operaciones secretas. Y en ese momento, sentada en la penumbra de esa habitación olvidada, con el diario de mi abuela abierto sobre mi regazo, sentí que el poder volvía a mí. No era la rabia lo que me impulsaba ahora, sino una determinación fría y calculada. Ellos habían decidido mi destino, pero yo tenía las herramientas para reescribir ese guión. El infierno que les esperaba no sería el mío, sino uno que ellos mismos habían desatado sin saberlo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El primer rayo de sol se coló por la ventana empolvada, pintando de oro pálido las sábanas que cubrían los muebles fantasmales. Había pasado la noche en vela, devorando cada palabra del diario de mi abuela, y el cansancio se sentía como una pesada capa sobre mis hombros. Sin embargo, una energía nueva, una determinación férrea, vibraba en mi interior. Ya no era la mujer abatida que había sido expulsada de su propio hogar. Era la heredera de un legado mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginé, y mis hijos, en su arrogante ignorancia, acababan de desatar una fuerza que no podían comprender. El diario no era solo un relato de la acumulación de nuestra fortuna. Era un manual de supervivencia, un compendio de estrategias que mi abuela había empleado para navegar un mundo de hombres y de negocios despiadados. Hablaba de alianzas forjadas en la discreción, de inversiones en sectores emergentes antes de que fueran siquiera concebidos por la mayoría, y de un conocimiento profundo de las debilidades humanas que utilizaba a su favor. Mencionaba con detalle los documentos notariales originales que respaldaban cada movimiento, la estructura legal que protegía nuestros activos de miradas indiscretas, y la red de contactos que se extendía por todo el globo, personas leales a ella, no a la fachada de la empresa Valdés que mis hijos creían conocer. Me levanté, mis músculos protestando por la falta de descanso. El aire en la casa de campo, aunque cargado de polvo, se sentía purificador. Era un contraste abismal con el ambiente sofocante de mi antigua vida, donde las apariencias y las expectativas ajenas me habían ahogado. Ahora, rodeada de los ecos del pasado de mi abuela, sentía una conexión profunda con su fuerza, con su visión. Mi primer pensamiento fue contactar a algunos de esos nombres que aparecían repetidamente en el diario. Personas que mi abuela describía como pilares de confianza, mentes brillantes y aliados inquebrantables. Necesitaba verificar la información, entender la magnitud real de lo que poseía y, sobre todo, asegurar mi posición antes de que Marcos y Sofía se dieran cuenta de la verdadera extensión de mi conocimiento. Saqué el teléfono móvil de Elena, un modelo antiguo que guardaba en un cajón por si acaso. Era un dispositivo básico, pero funcionaba. Con dedos temblorosos, busqué entre los contactos olvidados, aquellos que mi abuela había anotado con esmero. El corazón me latía con fuerza mientras marcaba el primer número. ¿Responderían? ¿Me recordarían? ¿Serían tan leales a su memoria como ella creía? La llamada entró en buzón de voz. Una voz profunda y resonante, familiar pero a la vez extraña, me invitó a dejar un mensaje. Soy Elena Valdés. Comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Busco a alguien que conoció a mi abuela,
alguien que entiende la verdadera naturaleza de nuestro legado. Necesito su ayuda. Por favor, llámeme. Colgué, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Mientras esperaba, me dediqué a explorar la casa con una nueva perspectiva. Ya no era solo un refugio, era un archivo viviente. Cada rincón, cada objeto, podía contener una pista más. Encontré una vieja caja de madera en el ático, cerrada con un candado antiguo. La curiosidad me picaba, pero la prioridad era clara: asegurar los cimientos de mi futuro antes de desenterrar más secretos. El diario de mi abuela me había dado el mapa, ahora necesitaba las herramientas para navegarlo. Mis hijos creían haberme despojado de todo, pero lo que no sabían era que acababa de heredar un imperio, y ellos serían los primeros en sentir su verdadero poder. La venganza no era mi objetivo principal, pero la justicia, la que mi abuela me había enseñado a reclamar, sí lo era. Vargas se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta que mis hijos habían desatado. La conversación se prolongó, desgranando los intrincados hilos de la fortuna familiar que mi abuela había tejido con maestría. Cada palabra suya era un eco de la sabiduría de ella, una confirmación de que mi instinto no me había fallado. Me explicó la estructura de las sociedades offshore, la forma en que los activos estaban protegidos de las garras de acreedores incautos, y lo más importante, como los documentos notariales originales, custodiados en una bóveda suiza, eran la llave que abriría el verdadero control. Su abuela era premonitoria, señora Valdés, dijo Vargas, su voz transmitiendo un respeto casi reverencial. Anticipó que la codicia y la falta de visión podrían nublar el juicio de sus descendientes. Por eso creó este entramado, para asegurar que el legado perdurara en manos capaces. Me pidió paciencia, explicándome que la recuperación de los documentos requeriría una estrategia cuidadosa, discreta, para evitar cualquier alarma innecesaria. Acordamos un primer encuentro, un lugar neutral y seguro, para discutir los detalles y trazar el plan de acción. Colgué el teléfono con una sensación de alivio que apenas podía contener. Ya no estaba sola en esta lucha. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La casa de campo, que hasta hacía poco me parecía un refugio sombrío, ahora se sentía como un centro de operaciones estratégico. Me dirigí a la biblioteca, donde había descubierto las cartas ocultas en un doble fondo. Necesitaba repasar esos escritos, empaparme de la mentalidad de mi abuela, entender las motivaciones detrás de cada maniobra. Con manos temblorosas, abrí la caja de madera y volví a leer las cartas. Eran más que simples comunicaciones, eran testamentos de una mente brillante, un legado de resiliencia y astucia. En una de ellas, mi abuela mencionaba la importancia de la observación silenciosa, la habilidad de detectar las debilidades ajenas y utilizarlas con precisión quirúrgica. Me di cuenta de que Marcos y Sofía, en su afán por demostrar su poder, habían sido predecibles. Sus acciones, impulsadas por la envidia y la impaciencia, habían sido un libro abierto para cualquiera que supiera leer entre líneas. Yo, al contrario, había aprendido a ser invisible, a operar desde las sombras, tal como ella me había enseñado, aunque en ese momento no comprendiera la profundidad de sus lecciones. Un pensamiento cruzó mi mente, la necesidad de tener un respaldo tangible de mi posición actual, algo que pudiera presentar si la situación lo requería, incluso antes de tener acceso a los documentos suizos. Recordé el informe financiero de la empresa Valdés, un documento que Marcos y Sofía habían utilizado para justificar su toma de control, presentándolo como una prueba de la mala gestión de mi parte. Sabía que en algún lugar, mi abuela guardaba copias de todos los informes importantes, documentos que desmentirían las falsedades que mis hijos propagaban. Me levanté, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza renovada. El camino sería arduo, lleno de obstáculos y posibles traiciones, pero ahora tenía un mapa y un guía experimentado, aunque fuera a través de sus escritos. La casa de campo se había transformado de un exilio a un cuartel general. Mis hijos creían haberme desterrado a la nada, pero lo que no sabían era que acababa de regresar, más fuerte y preparada que nunca. La venganza no era mi motor, sino la justicia, la restitución de lo que era mío por derecho y por herencia. Y estaba decidida a recuperarlo todo, con la misma audacia y determinación que mi abuela había demostrado a lo largo de su vida. La espera había terminado, la acción comenzaba. El tiempo, en la quietud de la casa de campo, parecía haberse ralentizado, cada minuto una eternidad cargada de significado. Había pasado una parte considerable de la tarde revisando las cartas, absorbiendo la esencia de la estrategia de mi abuela. Su previsión era asombrosa. Cada palabra, cada acuerdo velado,
Era una pieza de un rompecabezas financiero diseñado para resistir el paso del tiempo y la codicia humana. Me sentía extrañamente conectada a ella, como si su mente brillante me guiara a través de las sombras de la intriga financiera. La necesidad de un respaldo tangible me impulsó a buscar el informe financiero de la empresa Valdés. Sabía que mi abuela, siempre meticulosa, guardaría copias de documentos cruciales que desmentirían las falsedades que mis hijos habían propagado. El documento, que Marcos y Sofía habían utilizado como arma para justificar su usurpación, era la prueba irrefutable de mi gestión y de la manipulación de la que había sido víctima. No estaba en la biblioteca, ni en mi antiguo despacho. La búsqueda me llevó a un pequeño estudio en el ala oeste de la casa, un lugar que rara vez utilizaba. Detrás de un viejo escritorio de roble macizo, encontré un cajón secreto. Al abrirlo, sentí un escalofrío. Allí, perfectamente conservado, estaba el informe financiero de la empresa Valdés, junto con otros expedientes que mi abuela había considerado vitales. Al hojear el informe, la furia contenida en mi interior se avivó. Las cifras eran claras, los balances positivos, la gestión eficiente. Todo lo que mis hijos habían dicho era una burda mentira, una cortina de humo para ocultar su propia incompetencia y ambición desmedida. Las notas marginales de mi abuela, escritas con su caligrafía inconfundible, eran comentarios agudos sobre la estructura del mercado y posibles estrategias de crecimiento, demostrando su constante involucramiento y visión a largo plazo. Me di cuenta de que ella nunca había dejado de supervisar, de planificar, de proteger el verdadero valor de lo que había construido. Con el informe financiero en mano, la estrategia se consolidó en mi mente. La conversación con Vargas había sido el primer paso, pero ahora tenía la evidencia que respaldaría mis acciones. No podía permitir que la avaricia de Marcos y Sofía manchara el legado de mi abuela. Tenía que actuar con la misma audacia y determinación que ella había demostrado. El atardecer se profundizaba, y con él, mi resolución. La casa de campo, antes un símbolo de mi exilio, se había transformado en mi centro de operaciones, un santuario de verdades ocultas y un trampolín para la justicia. Mientras guardaba el informe y las cartas, mi mirada se posó en el anillo de esmeralda familiar, que descansaba sobre una repisa. Era un símbolo de linaje, de poder y de responsabilidad. En ese momento, comprendí que no solo estaba reclamando una fortuna, sino también el derecho a honrar la memoria de mi abuela, a perpetuar su legado con la integridad y la visión que ella siempre había encarnado. Mis hijos habían subestimado la fuerza de la sangre y la sabiduría de los ancestros. Creían haberme despojado de todo, pero lo que no sabían era que acababa de descubrir la verdadera magnitud de mi herencia, y con ella, el poder para desatar un infierno que ellos mismos habían invocado. El plan estaba en marcha, y el primer movimiento sería decisivo. El sol se había despedido por completo, sumiendo la casa de campo en una penumbra acogedora. El silencio, antes opresivo, ahora se sentía como un manto de calma, un respiro necesario tras la vorágine de emociones. Con el informe financiero de la empresa Valdés guardado a buen recaudo, la urgencia de la acción inmediata se transformó en la fría determinación de la planificación. Mis hijos creían que me habían despojado de todo, pero lo que ignoraban era que acababa de desenterrar las raíces más profundas de mi linaje, la verdadera fortaleza que mi abuela había sembrado. Mi mente repasaba las palabras de Vargas, la promesa de una estrategia cuidadosa, discreta. El encuentro acordado, un lugar neutral, se sentía a la vez vital y peligroso. Sabía que Marcos y Sofía, en su arrogancia, no esperarían un contraataque tan rápido, ni tan informado. Su complacencia era mi primera aliada. Me dirigí a mi antiguo dormitorio, un espacio que había evitado desde mi partida forzada. Las paredes parecían susurrar recuerdos, ecos de una vida anterior, de una Elena que aún confiaba en la lealtad familiar. Ahora, esa Elena era un recuerdo lejano, un fantasma de inocencia que había sido brutalmente desterrado. Sobre la mesita de noche, casi como una provocación, descansaba el anillo de esmeralda familiar. Lo tomé, sintiendo el frío familiar de la piedra contra mi piel. Era más que una joya, era un juramento, un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Mi abuela lo había llevado con orgullo, y yo lo llevaría con la misma determinación. La noche avanzaba, y con ella, la necesidad de un plan de acción concreto. No podía esperar a tener los documentos suizos en mano para empezar a mover ficha. Necesitaba sentar las bases, crear un entorno que me permitirá operar con la máxima ventaja. Recordé las notas marginales de mi abuela en el informe financiero, sus comentarios sobre la estructura del mercado y las oportunidades de inversión latentes. Había una empresa emergente, una que mi abuela había observado con interés,
un sector en crecimiento que mis hijos, en su miopía, habían ignorado por completo. La idea germinó con rapidez: utilizar esa oportunidad, esa brecha en el mercado, para construir mi propio capital, independiente de la herencia principal. Sería un movimiento sutil, casi invisible al principio, pero con el potencial de crecer exponencialmente. Sería mi propio respaldo, mi propia fuente de poder, tejida con la misma astucia que mi abuela había demostrado en su tiempo. No se trataba de venganza, sino de reconstrucción, de demostrar que mi valía no dependía de la fortuna familiar, sino de mi propia capacidad. El primer paso sería contactar a algunos de los antiguos colaboradores de mi abuela, aquellos que aún recordaban su visión y su ética de trabajo. Personas de confianza, leales no a la fortuna, sino a los principios que ella representaba. Necesitaba aliados, no cómplices. Miré por la ventana hacia la oscuridad del jardín. La casa de campo, que había sido mi prisión, ahora se sentía como un observatorio estratégico. Mis hijos creían que me habían silenciado, pero lo que no sabían era que acababa de encontrar mi voz, una voz que resonaría con la fuerza de generaciones. El camino por delante sería arduo, lleno de desafíos, pero la claridad que había encontrado en la biblioteca, la evidencia en mis manos y el peso del anillo en mi dedo me daban la certeza de que estaba en el camino correcto. La partida había comenzado, y yo tenía las cartas ganadoras. La casa de campo, antes mi refugio, ahora se sentía como un nido de avispas. La noche se había adueñado por completo del paisaje exterior, pero dentro de mí, una tormenta apenas comenzaba a gestarse. Con el informe financiero de la empresa Valdés en mi poder, la imagen de la verdad se había vuelto nítida, implacable. Mis hijos, Marcos y Sofía, habían tejido una telaraña de mentiras tan elaborada que casi me había convencido de mi propia ineptitud. Casi. El peso del anillo de esmeralda familiar en mi dedo era un recordatorio constante de la fuerza que fluía por mis venas, un legado de resiliencia y astucia que ellos habían subestimado groseramente. La idea de contactar a los antiguos colaboradores de mi abuela se solidificó. No podía permitirme depender únicamente de Vargas, por muy competente que fuera. No podía permitir que la avaricia de Marcos y Sofía manchara el legado de mi abuela. Tenía que actuar con la misma audacia y determinación que ella había demostrado. El atardecer se profundizaba, y con él, mi resolución. La casa de campo, antes un símbolo de mi exilio, se había transformado en mi centro de operaciones, un santuario de verdades ocultas y un trampolín para la justicia. Mientras guardaba el informe y las cartas, mi mirada se posó en el anillo de esmeralda familiar, que descansaba sobre una repisa. Era un símbolo de linaje, de poder y de responsabilidad. En ese momento, comprendí que no solo estaba reclamando una fortuna, sino también el derecho a honrar la memoria de mi abuela, a perpetuar su legado con la integridad y la visión que ella siempre había encarnado. Mis hijos habían subestimado la fuerza de la sangre y la sabiduría de los ancestros. Creían haberme despojado de todo, pero lo que no sabían era que acababa de descubrir la verdadera magnitud de mi herencia, y con ella, el poder para desatar un infierno que ellos mismos habían invocado. El plan estaba en marcha, y el primer movimiento sería decisivo. El sol se había despedido por completo, sumiendo la casa de campo en una penumbra acogedora. El silencio, antes opresivo, ahora se sentía como un manto de calma, un respiro necesario tras la vorágine de emociones. Con el informe financiero de la empresa Valdés guardado a buen recaudo, la urgencia de la acción inmediata se transformó en la fría determinación de la planificación. Mis hijos creían que me habían despojado de todo, pero lo que ignoraban era que acababa de desenterrar las raíces más profundas de mi linaje, la verdadera fortaleza que mi abuela había sembrado. Mi mente repasaba las palabras de Vargas, la promesa de una estrategia cuidadosa, discreta. El encuentro acordado, un lugar neutral, se sentía a la vez vital y peligroso. Sabía que Marcos y Sofía, en su arrogancia, no esperarían un contraataque tan rápido, ni tan informado. Su complacencia era mi primera aliada. Me dirigí a mi antiguo dormitorio, un espacio que había evitado desde mi partida forzada. Las paredes parecían susurrar recuerdos, ecos de una vida anterior, de una Elena que aún confiaba en la lealtad familiar. Ahora, esa Elena era un recuerdo lejano, un fantasma de inocencia que había sido brutalmente desterrado. Sobre la mesita de noche, casi como una provocación, descansaba el anillo de esmeralda familiar. Lo tomé, sintiendo el frío familiar de la piedra contra mi piel. Era más que una joya, era un juramento, un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Mi abuela lo había llevado con orgullo, y yo lo llevaría con la misma determinación. La noche avanzaba, y con ella, la necesidad de un plan de acción concreto.
No podía esperar a tener los documentos suizos en mano para empezar a mover ficha. Necesitaba sentar las bases, crear un entorno que me permitiera operar con la máxima ventaja. Recordé las notas marginales de mi abuela en el informe financiero, sus comentarios sobre la estructura del mercado y las oportunidades de inversión latentes. Había una empresa emergente, una que mi abuela había observado con interés, un sector en crecimiento que mis hijos, en su miopía, habían ignorado por completo. La idea germinó con rapidez: utilizar esa oportunidad, esa brecha en el mercado, para construir mi propio capital, independiente de la herencia principal. Sería un movimiento sutil, casi invisible al principio, pero con el potencial de crecer exponencialmente. Sería mi propio respaldo, mi propia fuente de poder, tejida con la misma astucia que mi abuela había demostrado en su tiempo. No se trataba de venganza, sino de reconstrucción, de demostrar que mi valía no dependía de la fortuna familiar, sino de mi propia capacidad. El primer paso sería contactar a algunos de los antiguos colaboradores de mi abuela, aquellos que aún recordaban su visión y su ética de trabajo. Personas de confianza, leales no a la fortuna, sino a los principios que ella representaba. Necesitaba aliados, no cómplices. Miré por la ventana hacia la oscuridad del jardín. La casa de campo, que había sido mi prisión, ahora se sentía como un observatorio estratégico. Mis hijos creían que me habían silenciado, pero lo que no sabían era que acababa de encontrar mi voz, una voz que resonaría con la fuerza de generaciones. El camino por delante sería arduo, lleno de desafíos, pero la claridad que había encontrado en la biblioteca, la evidencia en mis manos y el peso del anillo en mi dedo me daban la certeza de que estaba en el camino correcto. La partida había comenzado, y yo tenía las cartas ganadoras. La casa de campo, antes mi refugio, ahora se sentía como un nido de avispas. La noche se había adueñado por completo del paisaje exterior, pero dentro de mí, una tormenta apenas comenzaba a gestarse. Con el informe financiero de la empresa Valdés en mi poder, la imagen de la verdad se había vuelto nítida, implacable. Mis hijos, Marcos y Sofía, habían tejido una telaraña de mentiras tan elaborada que casi me había convencido de mi propia ineptitud. Casi. El peso del anillo de esmeralda familiar en mi dedo era un recordatorio constante de la fuerza que fluía por mis venas, un legado de resiliencia y astucia que ellos habían subestimado groseramente. La idea de contactar a los antiguos colaboradores de mi abuela se solidificó. No podía permitirme depender únicamente de Vargas, por muy competente que fuera. Era por ella, por su memoria, por el futuro que ella había soñado para nosotros, que estaba emprendiendo este camino. Marcos y Sofía habían olvidado de dónde venían, pero yo no. El peso del anillo en mi dedo, aunque intangible en ese momento, se sentía como una armadura. Le enviaré todo lo que tengo, señor Morales. Necesito su asesoramiento. Necesito saber cómo proceder para que estas pruebas tengan el peso legal y financiero necesario. Hice una pausa, pensando en la discreción que él garantizaría. Y necesito saber si aún tiene contacto con algunas de las personas de confianza de mamá. Personas que compartían su visión. La noche seguía su curso, pero la atmósfera dentro de la casa de campo había cambiado. La quietud ya no era opresiva, sino expectante. El silencio se había llenado de propósito. Cada palabra intercambiada con Morales era un ladrillo más en la estructura de mi contraataque. La ingenuidad de mis hijos, su complacencia, era una ventaja que no pensaba desperdiciar. Ellos creían que me habían silenciado, pero solo habían logrado encender una llama que ahora ardía con la fuerza de generaciones. La verdadera batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista. La casa de campo, mi improvisado cuartel general, se sentía ahora como un santuario de verdades ocultas. La conversación con Morales había sido un bálsamo, pero también una inyección de urgencia. Le envié el informe, junto con las cartas que había encontrado, esas que desnudaban la codicia de mis hermanos. No podía permitirme la lentitud de la burocracia tradicional. Necesitábamos actuar con la misma astucia que mi abuela. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad discreta. Morales, con la eficiencia de quien ha navegado aguas turbulentas durante décadas, comenzó a contactar a viejos aliados. Cada llamada era un hilo que tejía una red de apoyo, un recordatorio de que la visión de mi abuela no había muerto con ella. Me sentí menos sola, menos a la deriva. La casa de campo, con sus muros gruesos y su aislamiento, se convirtió en el escenario perfecto para planificar los siguientes movimientos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, Morales me llamó. Su voz, antes cautelosa, ahora rebosaba de una determinación que me contagió. Elena, dijo,
He hablado con algunos de los que estuvieron cerca de tu abuela. Hay quienes recuerdan su ética, su visión. Y hay quienes están decepcionados con el rumbo actual. La implicación era clara. No estaba sola en mi lucha. La lealtad a la memoria de mi abuela aún existía, latente, esperando ser reavivada. Necesito su ayuda, señor Morales, respondí, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Necesito saber quiénes son esas personas, y cómo podemos contactarlas sin levantar sospechas. Morales procedió a darme nombres, detalles de contactos y sugerencias sobre cómo abordar a cada uno. Habló de un antiguo socio de mi abuela, un hombre llamado Ramiro, conocido por su discreción y su agudeza para los negocios. Ramiro era el confidente de tu abuela en los momentos más difíciles, explicó Morales. Si alguien puede ayudarnos a desmantelar las mentiras de Marcos y Sofía, es él. La idea de conocer a Ramiro me generó una mezcla de expectación y nerviosismo. Era otro eslabón en la cadena que estaba construyendo, una pieza clave para recuperar lo que me habían arrebatado. La conversación se extendió, delineando un plan de acción que implicaba un encuentro discreto en la ciudad. La casa de campo, aunque segura, era demasiado vulnerable para discusiones de tal magnitud. Mientras colgaba el teléfono, mi mirada se posó en. Lo había abierto al azar, buscando quizás una guía, una palabra de aliento. Las páginas amarillentas contenían anotaciones sobre inversiones, pero también reflexiones personales, consejos sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo. La verdad, había escrito mi abuela en una entrada, es como una semilla, puede ser enterrada, pero eventualmente germinará si se le da la oportunidad. Sus palabras resonaron con una fuerza renovada. Sentí que estaba honrando su legado al desenterrar la verdad, al luchar por lo que era nuestro. La noche en la casa de campo se sentía diferente. Ya no era un refugio de mi dolor, sino un centro de operaciones desde donde lanzaría mi contraofensiva. La partida de ajedrez estaba en marcha, y yo, con la ayuda de aliados inesperados, estaba lista para dar mi próximo movimiento. La anticipación de conocer a Ramiro y de reunir a los leales a la memoria de mi abuela me llenaba de una energía que había creído perdida para siempre. El camino sería arduo, pero la determinación se había afianzado en mi alma. El viaje a la ciudad se sintió como un salto al vacío, pero la determinación que había encendido la conversación con Morales me impulsaba hacia adelante. La casa de campo, con su quietud casi sepulcral, se había convertido en un santuario de recuerdos, pero ya no era el lugar para trazar el futuro. Necesitaba el anonimato de la urbe, la posibilidad de moverme sin ser detectada por los ojos vigilantes de Marcos y Sofía. Me despedí de la soledad de aquellos muros, llevando conmigo la esperanza de encontrar en Ramiro un eco de la fortaleza de mi abuela. El encuentro fue concertado en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Ramiro era un hombre de edad indefinida, con unos ojos penetrantes que parecían haber visto y analizado mucho en la vida. Su apretón de manos fue firme, un gesto de confianza que me reconfortó. Al principio, la conversación fue cautelosa, un tanteo mutuo. Yo le presenté mi versión de los hechos, respaldada por la documentación que Morales me había ayudado a organizar, una selección minuciosa del informe financiero y algunas de las cartas más reveladoras. No le entregué todo, sabía que la prudencia era mi mejor aliada. Ramiro escuchó con una atención que iba más allá de la cortesía. Sus preguntas eran precisas, apuntando a los detalles que yo misma había pasado por alto en mi prisa inicial. Me preguntó sobre la estructura de la empresa, sobre los antiguos empleados que aún podrían ser leales a la memoria de mi abuela, sobre los movimientos financieros específicos que me parecían más sospechosos. Cada palabra suya era un hilo conductor que me ayudaba a hilar los cabos sueltos, a dar forma a un panorama más claro de la traición que habíamos sufrido. Tu abuela tenía una visión clara, una ética inquebrantable, dijo Ramiro, su voz teñida de un respeto que me conmovió profundamente. Creía en la transparencia, en el trabajo duro. Lo que han hecho tus hermanos es una afrenta a todo lo que ella representaba. Sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad innegable. Me di cuenta de que no solo luchaba por recuperar mi herencia, sino por honrar el legado de una mujer que había construido un imperio con integridad. Ramiro me habló de otros nombres, personas que habían trabajado codo con mi abuela y que, al igual que él, sentían una profunda decepción por el rumbo que la empresa había tomado bajo la dirección de Marcos y Sofía. Me proporcionó contactos, claves para acceder a personas que, quizás, aún guardaban en su interior la misma lealtad que yo sentía arder. Hay quienes aún recuerdan la verdadera esencia de la compañía, me aseguró Ramiro, con una mirada que prometía apoyo. Pero debemos ser discretos.
Ellos no esperan un movimiento tan coordinado. Tu ventaja es que te subestiman. Me despedí de Ramiro con una sensación de alivio y una nueva determinación. El camino era largo y lleno de obstáculos, pero ya no estaba sola. Tenía aliados, personas que compartían mi visión y mi indignación. El peso del diario de la abuela, que llevaba conmigo en un bolso discreto, se sentía ahora como un amuleto, un recordatorio constante de la fuerza que me guiaba. De regreso a la casa de campo, la soledad de los muros ya no me oprimía. Se había transformado en un espacio de planificación estratégica. Cada nombre, cada detalle que Ramiro me había proporcionado, se convertía en una pieza clave para desmantelar la red de mentiras tejida por mis hermanos. La noche prometía ser larga, llena de llamadas telefónicas discretas y la cuidadosa elaboración de los próximos pasos. La partida de ajedrez había entrado en una nueva fase, y yo, con la sabiduría de quienes me precedieron y la fuerza de quienes ahora me apoyaban, estaba lista para jugar mi mejor jugada. La subestimación de Marcos y Sofía sería su perdición. Mi venganza, la de mi abuela, estaba en marcha. El regreso a la casa de campo se sintió diferente. Ya no era un refugio, sino una base de operaciones. La ciudad, con su anonimato, me había brindado la claridad y la conexión que necesitaba. Las palabras de Ramiro resonaban en mi mente. Cada nombre, cada indicio, una pieza más en el intrincado rompecabezas que mis hermanos habían creado. La discreción era clave, pero la urgencia me apremiaba. No podía permitirme el lujo de la lentitud. La noche se extendió en un torbellino de llamadas discretas. Utilizando una línea segura que Morales me había facilitado, comencé a contactar a las personas que Ramiro me había recomendado. Cada conversación era un delicado equilibrio entre la cautela y la necesidad de transmitir la gravedad de la situación. Hablé con antiguos empleados, personas que habían dedicado años de su vida a la empresa de mi abuela, y que, según Ramiro, compartían su decepción. Ya no era un refugio de mi dolor, sino un centro de operaciones desde donde lanzaría mi contraofensiva. La partida de ajedrez estaba en marcha, y yo, con la ayuda de aliados inesperados, estaba lista para dar mi próximo movimiento. La anticipación de conocer a Ramiro y de reunir a los leales a la memoria de mi abuela me llenaba de una energía que había creído perdida para siempre. El camino sería arduo, pero la determinación se había afianzado en mi alma. El viaje a la ciudad se sintió como un salto al vacío, pero la determinación que había encendido la conversación con Morales me impulsaba hacia adelante. La casa de campo, con su quietud casi sepulcral, se había convertido en un santuario de recuerdos, pero ya no era el lugar para trazar el futuro. Necesitaba el anonimato de la urbe, la posibilidad de moverme sin ser detectada por los ojos vigilantes de Marcos y Sofía. Me despedí de la soledad de aquellos muros, llevando conmigo la esperanza de encontrar en Ramiro un eco de la fortaleza de mi abuela. El encuentro fue concertado en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Ramiro era un hombre de edad indefinida, con unos ojos penetrantes que parecían haber visto y analizado mucho en la vida. Su apretón de manos fue firme, un gesto de confianza que me reconfortó. Al principio, la conversación fue cautelosa, un tanteo mutuo. Yo le presenté mi versión de los hechos, respaldada por la documentación que Morales me había ayudado a organizar, una selección minuciosa del informe financiero y algunas de las cartas más reveladoras. No le entregué todo. Sabía que la prudencia era mi mejor aliada. Ramiro escuchó con una atención que iba más allá de la cortesía. Sus preguntas eran precisas, apuntando a los detalles que yo misma había pasado por alto en mi prisa inicial. Me preguntó sobre la estructura de la empresa, sobre los antiguos empleados que aún podrían ser leales a la memoria de mi abuela, sobre los movimientos financieros específicos que me parecían más sospechosos. Cada palabra suya era un hilo conductor que me ayudaba a hilar los cabos sueltos, a dar forma a un panorama más claro de la traición que habíamos sufrido. Tu abuela tenía una visión clara, una ética inquebrantable, dijo Ramiro, su voz teñida de un respeto que me conmovió profundamente. Creía en la transparencia, en el trabajo duro. Lo que han hecho tus hermanos es una afrenta a todo lo que ella representaba. Sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad innegable. Me di cuenta de que no solo luchaba por recuperar mi herencia, sino por honrar el legado de una mujer que había construido un imperio con integridad. Ramiro me habló de otros nombres, personas que habían trabajado codo con mi abuela y que, al igual que él, sentían una profunda decepción por el rumbo que la empresa había tomado bajo la dirección de Marcos y Sofía. Me proporcionó contactos, claves para acceder a personas que, quizás, aún guardaban en su interior la misma lealtad que yo sentía arder. Hay quienes aún recuerdan la verdadera esencia de la compañía, me aseguró Ramiro,
con una mirada que prometía apoyo. Pero debemos ser discretos. Ellos no esperan un movimiento tan coordinado. Tu ventaja es que te subestiman. Me despedí de Ramiro con una sensación de alivio y una nueva determinación. El camino era largo y lleno de obstáculos, pero ya no estaba sola. Tenía aliados, personas que compartían mi visión y mi indignación. El peso del diario de la abuela, que llevaba conmigo en un bolso discreto, se sentía ahora como un amuleto, un recordatorio constante de la fuerza que me guiaba. De regreso a la casa de campo, la soledad de los muros ya no me oprimía. Se había transformado en un espacio de planificación estratégica. Cada nombre, cada detalle que Ramiro me había proporcionado, se convertía en una pieza clave para desmantelar la red de mentiras tejida por mis hermanos. La noche prometía ser larga, llena de llamadas telefónicas discretas y la cuidadosa elaboración de los próximos pasos. La partida de ajedrez había entrado en una nueva fase, y yo, con la sabiduría de quienes me precedieron y la fuerza de quienes ahora me apoyaban, estaba lista para jugar mi mejor jugada. La subestimación de Marcos y Sofía sería su perdición. Mi venganza, la de mi abuela, estaba en marcha. El regreso a la casa de campo se sintió diferente. Ya no era un refugio, sino una base de operaciones. La ciudad, con su anonimato, me había brindado la claridad y la conexión que necesitaba. Las palabras de Ramiro resonaban en mi mente. Cada nombre, cada indicio, una pieza más en el intrincado rompecabezas que mis hermanos habían creado. La discreción era clave, pero la urgencia me apremiaba. No podía permitirme el lujo de la lentitud. La noche se extendió en un torbellino de llamadas discretas. Utilizando una línea segura que Morales me había facilitado, comencé a contactar a las personas que Ramiro me había recomendado. Cada conversación era un delicado equilibrio entre la cautela y la necesidad de transmitir la gravedad de la situación. Hablé con antiguos empleados, personas que habían dedicado años de su vida a la empresa de mi abuela, y que, según Ramiro, compartían su decepción. La noche de la reunión, la tensión era palpable. El salón principal, que tantas veces había sido testigo de celebraciones familiares, ahora albergaba a un grupo heterogéneo de personas unidas por un propósito común. Había antiguos empleados, socios de confianza y hasta algún familiar lejano que, al igual que yo, se sentía traicionado por la conducta de Marcos y Sofía. Ramiro, con su serenidad habitual, tomó la palabra primero, delineando la magnitud del fraude y la necesidad de actuar con cautela pero con firmeza. Luego, fui yo quien habló. Ante los rostros expectantes, compartí las pruebas que habíamos recopilado, los testimonios que confirmaban la corrupción sistemática. Sentí como la timidez inicial se disipaba, reemplazada por una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela construyó esta empresa sobre los pilares de la honestidad y el trabajo duro. Declaré, mi voz resonando con una convicción que sorprendió incluso a mí misma. Y no permitiremos que sus hijos la destruyan con la mentira y la codicia. La respuesta fue unánime. Un murmullo de apoyo recorrió la sala, seguido de una determinación colectiva. Habíamos formado una alianza, un frente unido contra la injusticia. El camino por delante seguía siendo incierto, plagado de peligros, pero ya no me sentía sola. Tenía aliados, tenía un plan, y lo más importante, tenía la fuerza de mi abuela guiándome. La subestimación de mis hermanos se convertiría en su perdición. La partida de ajedrez había entrado en su fase decisiva, y yo, con la sabiduría de quienes me precedieron y el apoyo de quienes me rodeaban, estaba lista para dar mi jaque mate. La casa de campo, otrora testigo silencioso de nuestras reuniones familiares, se había transformado en un centro de operaciones clandestino. El aire, impregnado del aroma a madera vieja y recuerdos, ahora vibraba con la tensión de la conspiración. Las semanas se habían deslizado en una vorágine de llamadas discretas y encuentros furtivos. Morales, mi leal escudero, orquestaba cada movimiento con una precisión que me inspiraba una confianza inquebrantable. Habíamos tejido una red de comunicación cifrada, un pequeño santuario digital donde la información fluía sin ser detectada, un refugio contra la omnipresente vigilancia de mis hermanos. Javier, aquel antiguo jefe de departamento cuya voz aún resonaba con la amargura de la traición, se había convertido en una pieza fundamental. Su conocimiento íntimo de las entrañas de la empresa era un tesoro invaluable. Me reveló la existencia de un sistema de contabilidad paralelo, una intrincada red de transacciones ocultas que Marcos y Sofía habían urdido con una frialdad pasmosa para desviar fondos. Era como una sombra que se cernía sobre las finanzas oficiales. Me explicó Javier durante una de nuestras conversaciones, su voz teñida de una melancolía que compartía con muchos otros. Manipulaban los números con una destreza que helaba la sangre.
Y lo más indignante es que lo hacían en nombre de tu abuela, profanando su legado con cada euro malversado. Estas revelaciones, aunque devastadoras, avivaban la llama de mi determinación. Sentía la presencia de mi abuela a mi lado, su fuerza transmitiéndose a través de las páginas del diario de la abuela. Una frase en particular, escrita con su caligrafía firme y decidida, resonaba en mi mente con la fuerza de un mantra. La verdad, aunque enterrada, siempre encuentra un camino a la luz. Solo hay que saber dónde buscar. Y yo, con la ayuda de Ramiro, Javier y tantos otros que se habían sumado a nuestra causa, estaba decidida a desenterrarla. La idea de una reunión más amplia, un cónclave de todos aquellos que compartían nuestra indignación y lealtad hacia la memoria de mi abuela, comenzó a tomar forma. Necesitábamos unificar nuestras voces, trazar un plan de acción concertado. La casa de campo, con su aislamiento estratégico, se erigió como el lugar ideal para este encuentro. Era un santuario lejos de las miradas indiscretas de la ciudad, un espacio donde la verdad podía germinar sin temor a ser sofocada. La noche de la reunión, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El salón principal, que tantas veces había sido testigo de celebraciones familiares, ahora albergaba a un grupo heterogéneo de personas unidas por un propósito común. Había antiguos empleados leales, socios de confianza e incluso algún familiar lejano que, al igual que yo, se sentía profundamente traicionado por la conducta de Marcos y Sofía. Ramiro, con su serenidad habitual, tomó la palabra primero, delineando la magnitud del fraude y la necesidad imperiosa de actuar con cautela pero con firmeza. Luego, fui yo quien habló. Ante los rostros expectantes, compartí las pruebas que habíamos recopilado meticulosamente, los testimonios que confirmaban la corrupción sistemática que mis hermanos habían orquestado. Sentí como la timidez inicial se disipaba, reemplazada por una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela construyó esta empresa sobre los pilares inquebrantables de la honestidad y el trabajo arduo, declaré, mi voz resonando con una convicción que me sorprendió incluso a mí misma. Y no permitiremos que sus propios hijos la destruyan con la mentira y la codicia. La respuesta fue unánime. Un murmullo de apoyo recorrió la sala, seguido de una determinación colectiva que me erizó la piel. Habíamos formado una alianza, un frente unido contra la injusticia que se había cernido sobre el legado de mi abuela. El camino por delante seguía siendo incierto, plagado de peligros latentes, pero ya no me sentía sola. Tenía aliados, tenía un plan, lo más importante, sentía la fuerza de mi abuela guiándome en cada paso. La noche de la reunión, la tensión era palpable. El salón principal, que tantas veces había sido testigo de celebraciones familiares, ahora albergaba a un grupo heterogéneo de personas unidas por un propósito común. Había antiguos empleados, socios de confianza y hasta algún familiar lejano que, al igual que yo, se sentía traicionado por la conducta de Marcos y Sofía. Ramiro, con su serenidad habitual, tomó la palabra primero, delineando la magnitud del fraude y la necesidad de actuar con cautela pero con firmeza. Luego, fui yo quien habló. Ante los rostros expectantes, compartí las pruebas que habíamos recopilado, los testimonios que confirmaban la corrupción sistemática. Sentí como la timidez inicial se disipaba, reemplazada por una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela construyó esta empresa sobre los pilares de la honestidad y el trabajo duro, declaré, mi voz resonando con una convicción que sorprendió incluso a mí misma. Y no permitiremos que sus hijos la destruyan con la mentira y la codicia. La respuesta fue unánime. Un murmullo de apoyo recorrió la sala, seguido de una determinación colectiva. Habíamos formado una alianza, un frente unido contra la injusticia. El camino por delante seguía siendo incierto, plagado de peligros, pero ya no me sentía sola. Tenía aliados, tenía un plan, y lo más importante, tenía la fuerza de mi abuela guiándome. La subestimación de mis hermanos se convertiría en su perdición. La partida de ajedrez había entrado en su fase decisiva, y yo, con la sabiduría de quienes me precedieron y el apoyo de quienes me rodeaban, estaba lista para dar mi jaque mate. La casa de campo, otrora testigo silencioso de nuestras reuniones familiares, se había transformado en un centro de operaciones clandestino. El aire, impregnado del aroma a madera vieja y recuerdos, ahora vibraba con la tensión de la conspiración. Las semanas se habían deslizado en una vorágine de llamadas discretas y encuentros furtivos. Morales, mi leal escudero, orquestaba cada movimiento con una precisión que me inspiraba una confianza inquebrantable. Habíamos tejido una red de comunicación cifrada, un pequeño santuario digital donde la información fluía sin ser detectada, un refugio contra la omnipresente vigilancia de mis hermanos. Javier, aquel antiguo jefe de departamento cuya voz aún resonaba con la amargura de la traición,
se había convertido en una pieza fundamental. Su conocimiento íntimo de las entrañas de la empresa era un tesoro invaluable. Me reveló la existencia de un sistema de contabilidad paralelo, una intrincada red de transacciones ocultas que Marcos y Sofía habían urdido con una frialdad pasmosa para desviar fondos. Era como una sombra que se cernía sobre las finanzas oficiales. Me explicó Javier durante una de nuestras conversaciones, su voz teñida de una melancolía que compartía con muchos otros. Manipulaban los números con una destreza que helaba la sangre. Y lo más indignante es que lo hacían en nombre de tu abuela, profanando su legado con cada euro malversado. Estas revelaciones, aunque devastadoras, avivaban la llama de mi determinación. Sentía la presencia de mi abuela a mi lado, su fuerza transmitiéndose a través de las páginas del diario de la abuela. Una frase en particular, escrita con su caligrafía firme y decidida, resonaba en mi mente con la fuerza de un mantra. La verdad, aunque enterrada, siempre encuentra un camino a la luz. Solo hay que saber dónde buscar. Y yo, con la ayuda de Ramiro, Javier y tantos otros que se habían sumado a nuestra causa, estaba decidida a desenterrarla. La idea de una reunión más amplia, un cónclave de todos aquellos que compartían nuestra indignación y lealtad hacia la memoria de mi abuela, comenzó a tomar forma. Necesitábamos unificar nuestras voces, trazar un plan de acción concertado. La casa de campo, con su aislamiento estratégico, se erigió como el lugar ideal para este encuentro. Era un santuario lejos de las miradas indiscretas de la ciudad, un espacio donde la verdad podía germinar sin temor a ser sofocada. La noche de la reunión, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El salón principal, que tantas veces había sido testigo de celebraciones familiares, ahora albergaba a un grupo heterogéneo de personas unidas por un propósito común. Había antiguos empleados leales, socios de confianza e incluso algún familiar lejano que, al igual que yo, se sentía profundamente traicionado por la conducta de Marcos y Sofía. Ramiro, con su serenidad habitual, tomó la palabra primero, delineando la magnitud del fraude y la necesidad imperiosa de actuar con cautela pero con firmeza. Luego, fui yo quien habló. Ante los rostros expectantes, compartí las pruebas que habíamos recopilado meticulosamente, los testimonios que confirmaban la corrupción sistemática que mis hermanos habían orquestado. Sentí como la timidez inicial se disipaba, reemplazada por una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela construyó esta empresa sobre los pilares inquebrantables de la honestidad y el trabajo arduo, declaré, mi voz resonando con una convicción que me sorprendió incluso a mí misma. Y no permitiremos que sus propios hijos la destruyan con la mentira y la codicia. La respuesta fue unánime. Un murmullo de apoyo recorrió la sala, seguido de una determinación colectiva que me erizó la piel. Habíamos formado una alianza, un frente unido contra la injusticia que se había cernido sobre el legado de mi abuela. El camino por delante seguía siendo incierto, plagado de peligros latentes, pero ya no me sentía sola. Tenía aliados, tenía un plan, lo más importante, sentía la fuerza de mi abuela guiándome en cada paso. No hubo gritos, solo un silencio pesado, cargado de acusaciones tácitas. La verdad, tal como mi abuela había escrito, había encontrado su camino a la luz, implacable y deslumbrante. El proceso legal que siguió fue largo y arduo, pero la evidencia era abrumadora. La empresa, aunque sacudida, comenzó el arduo camino de la recuperación. La justicia, lenta pero segura, empezó a hacer su labor. La casa de campo, testigo de nuestra lucha, volvió a ser un lugar de paz, aunque ahora guardaba el eco de una batalla granada. Mirando hacia el futuro, sentía una mezcla de tristeza y alivio. La traición de mis hermanos había dejado cicatrices profundas, pero también me había forjado. Había descubierto una fuerza en mí que desconocía, una capacidad para liderar y para luchar por lo que creía justo. La memoria de mi abuela, más viva que nunca, me acompañaría siempre, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad siempre puede encontrar un camino. Y yo, con el diario de la abuela en mis manos, estaba lista para escribir los siguientes capítulos de mi vida, marcada por la experiencia, pero libre de las sombras del pasado. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.